Muy buenos días para todos y todas las que nos acompañan. Quiero agradecerle, por supuesto, en especial al general Jaime Ruiz y a Core por esta importante invitación, a quienes nos acompañan en la mesa, quienes son las cabezas de los partidos políticos en Colombia, y por supuesto a mi copartidario, el doctor Álvaro Leiva. Quiero en mi intervención iniciar por hacerles un reconocimiento por este esfuerzo que se hace hoy. Le decía al oído a Horacio Serpa que el gobierno no nos ha invitado a los partidos políticos a un foro de este tipo, a escuchar los planteamientos, las preocupaciones, las observaciones que de los partidos, que de las colectividades políticas se pueden tener de cara al proceso, para aportar al proceso. Y creo que, y arranco por allí, porque creo que es una reflexión de fondo frente a cómo se ha manejado en estos 3 años el proceso. Entendemos que un proceso de ese tipo y las particularidades que se tienen y el reconocimiento que se tiene de los esfuerzos anteriores en procesos anteriores con la FARC han llevado al gobierno a tomar unas decisiones frente al manejo del mismo. Pero si se habla tanto de manera pública de la cercanía de ese acuerdo final, uno no entiende cómo las voces institucionales de los partidos no son necesariamente o particularmente necesariamente escuchadas al interior del gobierno. Yo felicito a Core y aplaudo esta convocatoria y esta importante reunión. Asimismo, creo y contarles que en el Partido Conservador y hacer un reconocimiento público que el Partido Conservador apoya y es un abanderado de la paz en Colombia, y la historia habla de ello. Los esfuerzos de Belisario Betancur, de Andrés Pastrana, son prueba de que la paz es y seguirá siendo una bandera conservadora, y por eso le apostamos a que este acuerdo de paz sea exitoso. Eso no significa, por supuesto, que desde el partido no expresemos preocupaciones, no hagamos recomendaciones, no planteemos críticas. Creo que eso, por supuesto, hace parte y enriquece el debate al interior de la negociación que se está haciendo en el partido. Por ejemplo, el año anterior creamos una comisión de expertos en el tema de la paz, comisión conformada por personas como Camilo Gómez, Marta Lucía Ramírez, Juan Camilo Restrepo y Nicanor Restrepo, a quien desde estos micrófonos le expreso toda la gratitud a nombre del partido. Con él, además de participar en esa comisión de expertos, me comunicaba de manera permanente y nos asesoró en este tema del proceso de paz. Nos hizo unas recomendaciones sabias sobre la prudencia que debíamos como partido tener para poder aportar significativamente en el marco de ese proceso. Toda nuestra gratitud, y aprovecho estos micrófonos para expresarlo. Además de ese esfuerzo de la comisión de expertos, estamos hoy en medio de un grupo de ciudadanos, sin el rótulo que tenemos hoy como presidentes del partido. Allí está también el general Ruiz de Acore, en un grupo de ciudadanos en el que hemos denominado un Pacto por la Paz. En ese Pacto por la Paz están desde León Valencia, Luis Fernando Velasco, Carlos Olmes, Clara López, Marta Lucía Ramírez, el general Ruiz y nosotros con el procurador, tratando de plantear un escenario también institucional que recoja el pensamiento de toda Colombia. Y es que la paz no puede ser la paz de unos u otros. La paz es de todos los colombianos, y el gobierno debe entender que tiene que ser escuchados todos los sectores políticos, sociales, económicos, todos los que han hecho parte, por supuesto, de esta guerra de tantos años. Acore y la voz de Acore, por supuesto, tiene que ser escuchada institucionalmente por parte del gobierno de cara a esa negociación. Y por supuesto, un último esfuerzo colectivo es el que hoy lidera el gobierno. Además, esta reunión se hace de manera simultánea con esa comisión asesora de paz que el gobierno ha planteado.
Yo les confieso que cuando se hizo el anuncio, estábamos en un programa de radio, hicimos una crítica frente a esa comisión asesora de paz, porque quienes habían aceptado conformar la comisión cuando el presidente la anunció eran personas que habían acompañado la reelección del presidente, que habían expresado de manera pública su apoyo al proceso y a la negociación, y decíamos en ese programa de radio que le hacía falta a esa comisión quienes representaran a los otros sectores de Colombia que tenían preocupaciones alrededor de lo que se estaba negociando en La Habana, que un comité de aplausos no le servía al proceso de paz. Y por eso también, luego de unas horas, cuando el expresidente Pastrana y nuestra ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez aceptaron la invitación, aplaudimos esa decisión y le dimos el respaldo institucional del partido a esa aceptación de participar en esa comisión asesora de paz. Yo desde estos micrófonos, doctor Carlos Holmes, como ciudadano colombiano, como joven que también está cansado de la guerra y del conflicto, que la ha vivido, yo vengo de Córdoba, un departamento por donde han pasado las guerrillas, los paramilitares, ahora las BACRIM, y que hemos vivido el azote de todos los grupos al margen de la ley. Yo también desde estos micrófonos le pediría al Centro Democrático que revisara su decisión y pudiera aceptar la invitación del gobierno y hacer parte de esa mesa institucional para que sus críticas, observaciones y preocupaciones las puedan hacer desde un escenario institucional. Eso le sirve a Colombia. Es por supuesto una reflexión respetuosa de una colectividad a otra. Y esto para decir que en Colombia, y sobre todo los políticos, nos hemos equivocado en ponerle rótulos a quienes de pronto son nuestros contradictores. Esto no es de buenos y malos, esto no es de blancos y negros. Este es un conflicto, una tragedia, diría yo, de más de 50 años, que nos debe llevar a darnos la posibilidad de sentarnos a plantear cuál es la mejor salida para sacar adelante este país. Y para ello tengo que decir que tampoco considero adecuado el lenguaje que el gobierno ha venido utilizando, primero obviamente en el marco de la política, de la reelección presidencial y ahora de las elecciones locales, de seguirnos metiendo y de seguir metiendo a los colombianos entre los enemigos y los amigos de la paz. ¿Quién no va a ser amigo de la paz en un país donde todos hemos padecido las consecuencias de la guerra? Yo debo decir, por supuesto, que la paz tampoco es firmar un acuerdo final con el grupo guerrillero de la FARC. Que no nos vendan esa idea a los colombianos, porque si seguimos vendiéndole esa idea a los colombianos, luego de 2 años de una firma de un acuerdo final, cuando veamos en Colombia y en los distintos rincones de Colombia que se siguen habiendo las injusticias sociales, económicas, que vivimos día a día, la gente se va a sentir desilusionada de eso que quisieron vender para poder, por supuesto, darle la legitimidad al proceso. Claro que es importante llegar a un acuerdo final con la FARC, y le apostamos desde el Partido Conservador a que se llegue a un acuerdo final con la FARC. Ese será un punto de partida importantísimo, necesario para construir una verdadera agenda para el desarrollo económico y social de este país, que es la verdadera posibilidad de una agenda de paz que exige Colombia. Yo tengo que aplaudir también desde el partido en el año anterior, en la campaña incluso, veníamos pidiendo unas condiciones mínimas de cara a la negociación. Veníamos hablando de acabar con el secuestro, con el ataque a la población civil, con el desminado. Veníamos exigiendo esas condiciones durante la negociación, y yo tengo que aplaudir que hoy esos temas hagan parte de la agenda y se puedan dar resultados concretos en esa materia. Eso lo sentimos como un logro para el país, y tenemos por supuesto que rodearlo, porque fue una exigencia conservadora. No todo puede ser malo, o no todo puede ser sujeto de crítica, y tenemos que hacer los reconocimientos necesarios. Pero general, con usted lo hablábamos en las reuniones que hemos sostenido, ¿qué sería del proceso
si no hubiesen voces críticas, si no se expresaran preocupaciones, si desde Colombia los que tenemos responsabilidades ante la opinión pública y ante los sectores políticos no expresáramos las dudas que se han venido dando, si simplemente desde Colombia estuviésemos proclamando perdones anticipados a las actuaciones de la FARC, cuán difícil sería el papel de los negociadores del gobierno en una mesa. Yo creo que eso tiene que ser valorado también por el gobierno. Esas voces son las que le han ayudado a los negociadores a plantearle a estos señores de la FARC que en este país no hay un comité de aplausos, no hay una legitimidad por sus acciones, hay una Colombia que exige justicia. Aquí se habla de la justicia, de la justicia, de la justicia. Nosotros desde el partido nos hemos preguntado, y este es un aporte, lo tengo que decir aquí, de Nicanor Restrepo, en las conversaciones que teníamos, el tema de las víctimas. Sentimos que en este proceso las víctimas no están siendo el eje central de la negociación. Las víctimas. Y ese es un tema que vamos a plantearle al gobierno desde el Partido Conservador. Hemos estudiado con detenimiento los documentos de los acuerdos que se han dado hasta la fecha. Y yo debo decirlo de manera pública. Son más las preocupaciones por las salvedades que por lo que allí está escrito. No nos digamos mentiras. Tampoco generemos sobre la opinión pública unos temores infundados sobre temas que no están planteados ni pactados. Eso es irresponsable. Lo que sí nos preocupa en el partido son las salvedades. Los grandes temas no están pactados. ¿De cuánto será ese banco de tierras? ¿Cómo es ese tema de las zonas de reserva campesina? Juan Camilo Restrepo utilizaba un término. ¿Será que vamos a permitir en Colombia republiquetas? Esto es una gran preocupación de fondo. ¿Cómo es el tema de la participación política? El tema del narcotráfico. Cuando uno lee ese punto, pareciera que la FARC fueran unos observadores, incluso internacionales, alrededor del narcotráfico en Colombia y no uno de los mayores responsables. Las salvedades son, creo yo, los temas que nos deben de tener en la discusión y preocupar en la discusión. Por eso celebro esa comisión que el gobierno creó y la participación de distintos sectores para dar esas discusiones institucionales y de cara al país. Y en el tema de la fuerza pública, yo quiero dejar unas consideraciones de fondo. Ni más faltaba que el Partido Conservador va a acompañar, y lo digo de manera pública, que este grupo guerrillero, debilitado, casi derrotado, que por eso fue que se sentó a negociar un proceso de paz, gracias a la acción de la fuerza pública, a la efectividad de la fuerza pública, a los logros de la fuerza pública, es el que hoy va a venir a plantear cómo será el futuro y la reestructuración de la fuerza pública. Hágame el favor. ¿Eso dónde se ve? ¿Eso cómo lo vamos a permitir? Sobre eso no pueden haber contradicciones en el discurso. Y en el partido no habrán contradicciones en el discurso. Y yo les quiero decir, para que tampoco preocupaciones infundadas hagan mella en la moral de la fuerza pública, que en un escenario de posconflicto es donde tiene relevancia una fuerza pública vigorosa, sobre todo en un país con tantos problemas como Colombia. ¿O es que se nos olvidó que hoy uno de los mayores problemas de cara al agro en el país y a la industria en el país es el contrabando? Hay estudios que muestran que el contrabando nos cuesta al año alrededor de 20 billones de pesos. El sector defensa en el presupuesto cuesta 28. Ese es otro discurso que nos han tratado de vender para tratar de estigmatizar y para tratar de menoscabar el futuro de la fuerza pública. El tema no es de plata. Si nosotros reorientáramos la acción de la fuerza pública en un escenario de posconflicto a las grandes y verdaderas necesidades del país, es que en un escenario democrático no puede ser que el tema de la agenda o el tema número uno de la agenda sea un grupo guerrillero que no representa nada ni a nadie en Colombia. Imagínense una fuerza pública ayudándonos a cerrar las brechas en el tema del contrabando. Ingresos de 20 billones de pesos adicionales para el país, además de lo que significaría para el agro colombiano, para la industria que está en caída.
lo que significaría el papel de la fuerza pública para el tema fronterizo, que no es menor, ante la difícil situación que enfrentamos con Venezuela. Nosotros hemos anunciado y hemos dicho, luego de la experiencia y de los testimonios de lo que pasa en Venezuela y de la experiencia de la oposición, Venezuela está a puertas de una posible crisis humanitaria. Su presupuesto se redujo casi a la mitad por la caída de los precios del petróleo. Y allá hay más de 4 millones de colombianos que, óiganme bien, están a la delantera y son casi que los que están de primera línea en esa posible crisis. Hoy no le venden alimentos a muchos colombianos porque se adaptó un sistema de vender alimentos por cuotas con la cédula venezolana. Medicamentos. ¿Se imaginan lo que significaría una crisis humanitaria en las zonas fronterizas con una población de más de 4 millones de colombianos, que muchas de esas familias decidan volver al país sin trabajo, sin vivienda, lo que eso significaría, y el papel de la fuerza pública en este escenario? Se nos olvidó ya lo que está ocurriendo con Nicaragua y con el archipiélago de San Andrés, y el papel relevante de la fuerza pública en este escenario. Se nos olvida lo que está sucediendo en las ciudades de Colombia con los aumentos de la criminalidad. En mi departamento, el departamento de Córdoba, que fue donde se negoció el proceso de paz con los paramilitares. Y doctor Holmes, yo comparto con usted que esa fórmula de la Ley de Justicia y Paz es una fórmula que ha reconocido además el mundo como una fórmula acertada de justicia transicional, pero sí que nos quedó haciendo falta en ese proceso de paz tener mayor responsabilidad con el tema de los desmovilizados y reinsertados. Hoy en Córdoba estamos viviendo una crisis en materia de delincuencia en esa famosa BACRIM, que fueron una mutación de hombres al servicio de esos grupos paramilitares que hoy, alimentados por el narcotráfico, siguen delinquiendo. Eso no se ha acabado, y aquí veremos, y no quiero ser pesimista, luego de un acuerdo final con la FARC, ya no solo la BACRIM, sino los sectores de ese grupo guerrillero que sigan dedicados al narcotráfico en una FARCRIM. Claro que habrá un papel relevante de la fuerza pública en un escenario de posconflicto, y no hay que tenerle temor a ese escenario, todo lo contrario. Y quiero, para ir concluyendo, en una reunión que tuvimos liderada por el Ministerio de la Defensa, con la participación de todos los jefes de los partidos, también anunciamos un tema que estamos trabajando y que vamos a poner en consideración de ACORE. Con el general Rodríguez estamos trabajando un proyecto de ley, y yo desde aquí invito a mis compañeros de todos los partidos a que ojalá lo podamos firmar de manera conjunta. Y quiero enviarles el borrador para que lo revisemos, lo cambiemos, lo enriquezcamos. Hay que ponerle coto ya a ese tema de los falsos testigos, que tanto daño están haciendo la fuerza pública. Eso es más importante que muchos de los temas que a veces se discuten en la agenda alrededor de la fuerza pública. Hoy hay unos carruseles de autodenominados defensores de los derechos humanos que tienen unos negocios montados en dos vías: por un lado, de prestigiar a la fuerza pública, y por el otro lado, llenarse el bolsillo, actuando de manera inescrupulosa y atacando a los hombres de la fuerza pública. Y no es exclusivo de ustedes, los políticos lo vivimos. Si no, pregúntenle a Luis Fernando Velasco lo que a él le sucedió. Carteles de falsos testigos que se han aprovechado de ese nuevo sistema penal acusatorio y que para buscar reducciones de penas van inventándole calumnias a diestra y siniestra y están acabando con, por supuesto, eso sí, contribuyendo a acabar con la moral de la fuerza pública. Y por supuesto, tengo que coincidir, doctor Álvaro Leiva, aquí hay que plantear también en la agenda la necesidad de darle una solución definitiva. Doctor Sanguino, usted lo planteó, al futuro jurídico también de nuestra fuerza, y para no repetir errores del pasado, y para defender a quienes nos han permitido llegar a estos procesos de negociación, que son ustedes, y que ha sido el éxito del accionar de ustedes. Yo termino diciendo que tengo que considerar también equivocado y dañino para el proceso y para el país que se trate de ideologizar de manera positiva
los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad de la extrema derecha merecen la cárcel, el repudio, todo el peso de la ley, y los crímenes de lesa humanidad de una extrema izquierda por fuera de la ley merecen el perdón definitivo y el olvido y la impunidad. Los crímenes de lesa humanidad no son de derecha ni de izquierda, y los mecanismos de justicia y la justicia y los derechos humanos y los acuerdos internacionales no tienen que ser, por supuesto, y comparto con Álvaro Leiva, simplemente el que nos determine la hoja de ruta, pero por supuesto tienen que ser considerados en una justicia y en unos beneficios que debemos entregar si queremos una paz negociada, y que compartimos debemos entregar, pero que no podemos olvidar para evitar la repetición o una segunda ola de violencia en Colombia. Muchísimas gracias.